Con gusto, presidente. Comisión de Trabajo y Previsión Social, Palacio Legislativo, San Salvador, 25 de septiembre de 2018. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente, dictamen número 8, recomendable. La Comisión de Trabajo y Previsión Social se refiere al expediente número 849-6-2016-1, que contiene solicitud del diputado David Reyes en el sentido que la ministra de Trabajo y Previsión Social comparezca ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Asamblea para que explique cuál es el plan de acción y hoja de ruta para garantizar el cumplimiento de los distintos convenios que miembros de la comunidad internacional han señalado en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión ha tenido conocimiento que en la pasada Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra, Suiza, el 4 de junio del presente año, El Salvador fue señalado nuevamente por violaciones a distintos convenios, entre ellos el convenio 144 sobre la consulta tripartita, debido a que desde el año 2013 se desintegró el Consejo Superior del Trabajo, un ente que, de acuerdo a nuestra legislación, sirve como plataforma de consulta para todas las políticas laborales, debiendo estar representados los trabajadores, los empleadores y el gobierno. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, pidió en el año 2015 que se convocara inmediatamente al Consejo Superior del Trabajo. Y desde entonces, año tras año, nuestro país vuelve a la lista de los que incumplen los convenios laborales. Que se ha señalado que el problema ha surgido por un desacuerdo en la designación de los que serían los representantes del sector laboral. Sobre esto, la OIT pidió al Estado, representado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, no interferir en el mecanismo de elección que tienen los sindicatos para designar a sus representantes y no exigir consenso en los sindicatos. En la pasada reunión de la Comisión de Expertos de la OIT, en la que se analizó nuevamente el caso individual de El Salvador sobre el cumplimiento del convenio sobre la consulta tripartita, número 144, los miembros empleadores indicaron que a la fecha el Consejo Superior del Trabajo no está operando. No obstante, el gobierno da cuenta que ha hecho la designación de sus miembros. Es importante destacar que el convenio que se examina es sobre diálogo social, lo cual está en la naturaleza misma de la organización. La sola pertenencia a la OIT es ya un principio de compromiso de los estados para efectuar consultas a los actores sociales en las materias de su interés. Estas deben hacerse a los legítimos representantes de los trabajadores y empleadores. Esta es una obligación de los estados y un derecho de los actores sociales, que en el presente caso el gobierno hizo la designación de los trabajadores sin que se conozcan los criterios de representatividad que utilizó. Tanto así que los tres grupos mayoritarios de trabajadores manifestaron a la misión de contactos directos que desconocen los criterios utilizados por el gobierno y uno de ellos disputa la designación. Los trabajadores habían señalado al gobierno como el responsable de la paralización del Consejo Superior del Trabajo, que esto genera dudas justificadas sobre la voluntad del gobierno para obrar en consecuencia de las recomendaciones de los órganos de control, que en todas las instituciones los delegados del sector empleador
no han sido designados por la organización más representativa, que es la ANEP, sino por el presidente de la República con base en sendos decretos legislativos hechos a la medida para cada una de las instituciones, a fin de permitir la designación presidencial inconsulta. Por otro lado, se obstaculizó a las asociaciones que forman parte de la ANEP la emisión de credenciales, con lo cual se les impidió la participación en la votación. Esto último es contrario a lo requerido por la misión de contactos directos, que los hechos presentados dan cuenta de un claro desprecio por el diálogo social y por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno al ratificar el convenio que promueve la consulta tripartita, pilar fundamental de la misma y por el que se pretende fomentar la gobernabilidad y la buena marcha de las relaciones laborales de los países. Que la OIT no puede ser indiferente ante una realidad como la que se muestra. Es en claro detrimento del diálogo social y del legítimo derecho de la organización de empleadores del país. Finalmente, los miembros empleadores urgieron al gobierno para que sin demora ponga en práctica las recomendaciones de la misión de contactos directos, particularmente la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, así como garantizar la libertad y autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la designación de los foros de diálogo social, absteniéndose de cualquier clase de injerencia. Ante esto, la comisión de la OIT concluyó que observa con preocupación que el diálogo social no funciona de forma deficiente y se cumplen las disposiciones del convenio. Instó al gobierno a que se abstenga de interferir en la constitución de las organizaciones de empleadores y facilite, de conformidad con la ley, la debida representación de las organizaciones legítimas de empleadores, emitiendo las credenciales correspondientes, que elabore normas claras, objetivas, previsibles y jurídicamente vinculantes en consulta con los interlocutores sociales, para asegurar la reactivación y el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo. Que reactive nuevamente y sin demora el Consejo Superior del Trabajo por medio de las organizaciones más representativas de los trabajadores y de empleadores y, a través del diálogo social, garantice el pleno funcionamiento de dicho órgano. Que designe sin dilación a representantes de las organizaciones patronales más representativas en el Consejo Superior del Trabajo, en los casos en que dichos nombramientos no se hayan realizado. Que recurra a la asistencia técnica de la OIT, entre otras recomendaciones que a la fecha han seguido incumpliéndose por parte de esta cartera de Estado, demostrando la falta de interés y voluntad por parte de la titular. Para garantizar el diálogo tripartito y el cumplimiento de los convenios internacionales que protegen los derechos de la clase trabajadora, la indiferencia en fortalecer los mecanismos e instrumentos de diálogo entre el sector empleador y trabajadores y la falta de contribución para que el Estado salvadoreño cumpla con los tratados internacionales en materia laboral. Ante los reiterados llamados y recomendaciones de la OIT de reactivar el Consejo Superior del Trabajo, el gobierno recibió una misión de contacto directo el año pasado y después juramentó a representantes del sector laboral,
tomando algunas personas de las 3 listas que fueron propuestas. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el criterio fue el respaldo de sindicalistas de cada propuesta. La ministra de Trabajo y Previsión Social expresó que hay una persona contratada por la OIT que ha realizado consultas para poder solventar este impasse y que la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, ha manifestado su desacuerdo ante la elección de voceros del sector laboral ante el Consejo Superior del Trabajo. En razón de lo antes expuesto, esta comisión, con el objetivo de aportar como mediadores y ayudar a desentrampar este conflicto, buscando un acuerdo entre las partes para que se logre la conformación y activación del Consejo Superior del Trabajo, tomó a bien invitar al seno de la misma al sector empleador, representado por la ANEP, a las federaciones y confederaciones de sindicatos de trabajadores y a la ministra de Trabajo y Previsión Social para conocer sus puntos de vista y opiniones. Con fecha 14 de agosto del presente año, la comisión recibió a representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, quienes manifestaron: el Comité Ejecutivo de la ANEP manifiesta el interés del sector empresarial en la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, después de 5 años de inactividad, porque es el órgano consultivo legal en el cual se debe institucionalizar la consulta tripartita, el diálogo social y promover la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de trabajadores y empleadores, que además observan con preocupación la forma en que han sido designados los representantes del sector trabajador en el Consejo Superior del Trabajo. Según lo expuesto ante la OIT, que de acuerdo a la memoria de la sesión de la OIT, el Ministerio de Trabajo determinó criterios para asignar y conceder consejeros propietarios y suplentes a las diferentes federaciones y confederaciones sindicales proponentes, lo cual está alejado a lo establecido en el reglamento del mismo Consejo y es contrario a lo establecido en los convenios 87 y 98 de la OIT, que en el caso el Ministerio de Trabajo debió abstenerse de toda intervención que pueda interpretarse como acto de injerencia que coloque a los representantes de los trabajadores en el seno del Consejo bajo el control del gobierno. Al respecto, el reglamento del Consejo Superior del Trabajo establece claramente en el artículo 4, literal C, que los miembros del sector trabajador serán designados por las federaciones y confederaciones sindicales debidamente inscritas en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y su designación será comunicada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y ante las dudas razonables sobre la designación de los representantes de los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo, en la misma sesión de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, solicitaron que esta situación sea investigada por las instancias correspondientes y que en caso de comprobarse la intervención del gobierno, se proceda conforme establecen los convenios fundamentales. Que es indudable que la presencia de la misión de contactos directos de la OIT en el país les permitirá ampliar y dialogar al respecto. Que la ANEP está convencida que para que existan consultas tripartitas y un diálogo social serio, sincero, transparente y permanente,
cada interlocutor social legítimo debe elegir libremente y de manera independiente a sus representantes y sin injerencia de ninguna otra instancia, que actualmente se encuentran trabajando en una propuesta para el nombramiento de los representantes ante el Consejo Superior del Trabajo. Con fecha 4 de septiembre del presente año se recibieron a las federaciones y confederaciones de sindicatos de trabajadores. Un grupo propuesto por el grupo parlamentario del FMLN, conformada por 5 organizaciones: Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, CSTS, Confederación de Unidad de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, Confuerza, Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral de El Salvador, FESTRAJUSAL, Federación de Sindicatos de Trabajadores de El Salvador, FESTES, y el segundo grupo propuesto por el grupo parlamentario de Arena, Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, Similares, Transportes y de otras actividades, FESICONSTRANS, Federación Unitaria Obrero Campesina Salvadoreña, FUOCA, Federación Sindical de Trabajadores Independientes de El Salvador, FESTIES, Federación Sindical de Trabajadores de El Salvador, FESTRAES, y Federación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Democráticos de El Salvador, FSTD, a quienes se les escuchó como parte integrante de este ente tripartito, expresando el primer grupo en síntesis que el sector laboral no es el que tiene el problema en la designación de los representantes del sector laboral. El que tiene el problema es el sector empleador, que deslegitima la representatividad del sector laboral, no estando de acuerdo con los designados, siendo una clara injerencia al derecho de autonomía e independencia que como organizaciones tienen, haciendo énfasis sobre la mediación ante la empresa privada para que muestre voluntad de conformar el Consejo Superior del Trabajo. El segundo grupo expresó que existe injerencia por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la elección del sector laboral, que antes los ministros se limitaban a remitir una nota a cada federación o confederación solicitando los nombres de los representantes, y la planilla que tenía el mayor número de votos, esa era la planilla que juramentaba el Ministerio de Trabajo. Que ahora hay una serie de obstáculos al ejercicio de la libertad sindical para coartar la participación de varias organizaciones. Hasta para recibir las credenciales de autorización hay tardanza, pero solo para cierto grupo de organizaciones, que les exigen una cantidad enorme de requisitos y que se han creado una serie de sindicatos de manera express. Por su parte, la ministra de Trabajo y Previsión Social fue invitada a asistir a la comisión en 4 ocasiones y finalmente este día se presentó expresando que se han cumplido las recomendaciones de la OIT, realizándose diversas acciones para lograr la activación del Consejo Superior del Trabajo. Para esto han realizado reuniones bilaterales con las dos partes para identificar un acuerdo de consenso en el año 2014-2016, que han dado cumplimiento a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT para llevar a cabo la misión de cooperación técnica en el año 2016, que además recibieron una misión de cooperación técnica para llevar a cabo la mediación con un consultor internacional, de la cual no se obtuvo resultado en el año 2016, que se dio cumplimiento a las recomendaciones de la mediación y nuevamente se convocó a bilaterales
y reunión conjunta de las representaciones laborales, sin conseguir ningún acuerdo entre las federaciones y confederaciones, año 2016. Que en mayo de 2017 se solicita la designación de representantes del sector laboral y empleador, recibiéndose las propuestas de designación, incluida la del gobierno, que al recibir 3 propuestas del sector laboral se designan representantes en base a los criterios de representatividad, no de afiliación, no por sindicatos, no por los contratos colectivos. Y finalmente, los designados son juramentados por la titular el 29 de mayo de 2017. Que posteriormente la titular convoca a instalar el Consejo Superior del Trabajo y por desacuerdo de la ANEP no se hacen presentes, con lo cual no es posible activarlo, por no estar de acuerdo en la designación del sector laboral. Por lo que se solicita a la misión de contactos una nueva cooperación técnica para revisar el reglamento del Consejo Superior del Trabajo, año 2017. Posteriormente se implementó la cooperación técnica de la OIT en el año 2018 para elaborar propuestas de reforma al reglamento del Consejo Superior del Trabajo para establecer reglas claras y en igualdad de condiciones para el sector laboral y que se encuentran dándole cumplimiento a las recomendaciones de la misión de contactos directos y conclusiones de las conferencias, entre ellas el continuar la cooperación técnica, la cual inició en febrero del presente año y se encuentra en proceso a la espera de un informe de propuesta para reformar el reglamento del Consejo Superior del Trabajo de las 3 partes: sector laboral, empleador y gobierno. Y además, legislación recomendada por los órganos de control. En ese sentido, la comisión, luego del estudio y análisis correspondiente y teniendo en cuenta la imperante necesidad de contar con un órgano de consulta tripartita en materia laboral que cumpla con el fin de institucionalizar el diálogo y promover la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y trabajadores, como lo establece el decreto de su creación, acuerda emitir dictamen recomendable al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, exhortándoles a buscar por la vía del diálogo y el consenso un acercamiento para que se cumpla a la mayor brevedad posible los compromisos que nuestro país ha adquirido ante la Organización Internacional del Trabajo y ante la población en general, garantizando con esto que no se continúen afectando los derechos laborales que la clase trabajadora con ardua lucha ha conquistado. Asimismo, se les insta a que tomen las medidas correspondientes para superar definitivamente este inconveniente y se agilice la conformación, activación y pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo. Además, se deja constancia que esta comisión acordó hacer del conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo el interés y el esfuerzo que se han emprendido para lograr superar definitivamente este impasse y buscar un consenso entre las partes que conforman el Consejo Superior del Trabajo, haciéndole llegar por la vía correspondiente un informe sobre este dictamen. Así, el presente dictamen, que lo hacemos del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo, para los efectos legales consiguientes, Dios, Unión, Libertad, y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Leído, presidente.